Muy buenas tardes a todos los oyentes. Les hablamos el doctor Kendall Alfaro y la doctora Adriana Bolaños en esta actividad del Colegio de Farmacéuticos orientado hacia profesionales farmacéuticos y también estudiantes. Les pedimos las disculpas del caso de la persona que estaba moderando, tiene en este momento problemas con la computadora, entonces vamos a proceder cada uno de nosotros a presentarnos y dar inicio a nuestras correspondientes charlas. Mi nombre es Kendall Alfaro Jiménez, yo soy profesor de la Universidad de Iberoamérica, estoy en la parte de asistencia e investigación. Desde 2018 he trabajado en la parte preclínica de investigación para proyectos que son startup o iniciativas también privadas. Y en este momento me desempeño como profesor investigador. Particularmente desarrollé mi trabajo en terapias multicomponentes, por ejemplo, nanoencapsulados de microARN para interferencia de ciertas dianas celulares y demás. También di asistencia en otro tipo de proyectos de moléculas pequeñas y derivados también de productos naturales. Y le damos la palabra a la doctora Adriana Bolaños para que ella se presente con ustedes. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Adriana Bolaños, como saben, como pueden ver. Yo soy farmacéutica, ¿verdad? Graduada de la UCR y justamente en este año estoy empezando la maestría de salud pública en la UCR. Mi experiencia laboral ha sido en la industria farmacéutica la mayor parte del tiempo y en áreas de investigación clínica, monitoreo, después gerente de operaciones clínicas. También estuve en la parte de información médica, de farmacovigilancia. Pero ahora, bueno, estuve durante varios años, pero ahora estoy de regente farmacéutica en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas, que es parte de la Universidad de Ciencias Médicas. Ahí me desempeño, bueno, como ya les dije, de regente, me encargo de todo lo que es la parte de investigación, bueno, la parte de manejo de los medicamentos, de estudio clínico, vacunas, inmunoterapéuticos, etcétera. Y también estoy a cargo de lo que es los cursos de buenas prácticas clínicas y de farmacovigilancia y tecnovigilancia de SAU. Y pues no, bienvenidos, bienvenidas y vamos a empezar. Muchas gracias, doctora. Voy a proyectar mi presentación. Por favor, doctora, me confirma si se puede ver para poder dar inicio. Listo. Ya nada más falta que se ponga en modo presentación. Bueno, hoy les venimos a presentar un poquito de la parte preclínica, porque en realidad es muy vasto. Eso estábamos hablando, de hecho, detrás de cámaras, la doctora y yo, que este mundo es sumamente complejo. Entonces, básicamente lo que les vamos a brindar es una pincelada y también vamos a tratar de poner un panorama un poquito más realista sobre lo que podemos leer, por ejemplo, de ciertas cosas. También cómo podemos contrarrestar la información, dónde es que naces en este tipo de investigaciones, quiénes las lideran, cómo se llevan a cabo, cuál es el paso que hacemos después de toda la investigación preclínica, cuando sabemos en realidad que tenemos que hacer investigación clínica. Que investigación clínica lo definiríamos más como que el modelo es el ser humano. Entonces, ¿cuándo hacemos ese paso tan importante de las estimaciones y modelos animales a probar el medicamento en el ser humano o lograr ciertas determinaciones a nivel biológico en el humano? Entonces, cuando tomamos esta decisión tan importante, la tomamos precisamente en la parte preclínica. Hay algunos puntos específicos donde vamos a saber que tenemos que seguir adelante. Ahora, ¿por qué el farmacéutico en esto? En realidad, la pregunta debería ser ¿por qué no hay más farmacéuticos en esto? Nosotros analizamos propiamente los proyectos, van a variar mucho, obviamente. Por ejemplo, es un proyecto de una universidad que está en la etapa preclínica, va a variar mucho de lo que puede ser una startup que tienen recursos económicos un poco más limitados, pero que la actividad es precisamente eso, y va a variar mucho, por ejemplo, si estamos hablando de una casa farmacéutica. Pero en sí, la estructura de los proyectos siempre mantiene, digamos, un marco general. Siempre vamos a tener la parte farmacéutica propiamente, que se desarrolla el medicamento, vamos a tener la parte administrativa, que son sumamente importantes,
y tenemos la parte de los clínicos. Ahora, ¿por qué tenemos una parte de clínicos dentro de la etapa preclínica? Porque tenemos que hacer todas nuestras acciones orientándonos precisamente a eso, a llegar a la etapa preclínica. Nadie inicia un proyecto preclínico pensando que no va a alcanzar la etapa preclínica. También eso es muy importante considerar. No iniciamos las investigaciones, no iniciamos las operaciones si no pensamos que podemos llegar precisamente a someter nuestro estudio en la parte clínica. También vamos a tener comités de ética, que en nuestro caso serían, por ejemplo, los CICUAS, que son los comités de ética de experimentación animal. Tenemos la parte de los investigadores, que no solo se limita a los farmacéuticos, sino que tenemos biotecnólogos, tenemos virólogos, tenemos veterinarios. El profesional que se dedique a la parte de investigación preclínica se va a rozar con un montón de profesionales diferentes. Y cada uno sabe mucho, en particular de su propia área. Si usted llega a un lugar de un proyecto de investigación y usted sabe más que las personas que son expertos ahí, preocúpese, ¿verdad? Como se diría popularmente, por ahí no es. Cada persona que está en este tipo de proyectos tiene conocimientos muy específicos en su área que usualmente, pues, esté trabajando en este tipo de cosas, no va a alcanzar. Pero precisamente ese es el punto, que usted en un proyecto de investigación preclínica no lo tiene que saber todo, pero tiene que rodearse de profesionales que sí sepan los puntos específicos de necesidad. Y también, de hecho, en algunos proyectos pudiéramos tener en algunos casos incluso estudiantes, por ejemplo, estudiantes en proyectos de doctorado o doctorado, ya tienen un nivel un poquito más complejo y pueden ayudar prácticamente con ensayos de laboratorio, optimizar protocolos, entre otros. Entonces, la estructura de los proyectos de investigación preclínica es más o menos esa. ¿Dónde cabe el farmacéutico? En realidad caben todos los campos que están ahí. El farmacéutico puede estar, por ejemplo, en la parte administrativa, puede estar en la parte clínica, puede ser un estudiante de posgrado en farmacia, puede ser directamente investigador o ser parte del comité de ética, porque los comités de ética tienen invitados expertos que se encargan de la evaluación y el desarrollo de los proyectos, para que usted no use un modelo manual si no lo ocupa, ¿verdad? Ahora, por el sonido, es que están pasando unos camiones. Ahora, parte de los principios básicos de la investigación, nosotros ya lo hemos visto. El problema es que los vemos muy lineales y los vemos muy estandarizados. Obviamente tenemos un descubrimiento de las terapéuticas, tenemos el desarrollo de los leads, un sistema que se llama Hit to Lead, es muy común que en la industria farmacéutica se use, especialmente cuando se utiliza, por ejemplo, cribado de alto rendimiento, que lo vamos a ver un poco más adelante. Se optimizan esos leads, o sea, esas moléculas que pueden golpear las dianas terapéuticas, se optimizan para cambiar las farmacocinéticas, para evitar toxicidad, para aumentar la absorción. Luego se hacen las pruebas in vitro y usualmente se hacen las pruebas in vivo. Ahora, cuando ya tenemos nuestra batería de datos, vamos a la parte de aprobación clínica. Cuando ya estamos en la fase clínica, tenemos la fase 1, 2, 3, 4. Ahora, esto no es lineal, no es que completamos las partes in vitro y luego pasamos a las partes in vivo. Muchas veces, por eso es que viene como difuminado, se traslapa cierta información. Si ocupamos una información específica de mecanismos de toxicidad, que los vimos, por ejemplo, en un ensayo con ratones CD1, en un ensayo de toxicidad subcrónica, podemos utilizar un modelo de hepatocitos, digamos que el medicamento tiene una hepatotoxicidad marcada, o lo que podemos llamar un organotropismo, que digamos se centra el daño directo a nivel hepático. Entonces podemos ver cuáles son esos mecanismos para precisamente evitarlos en el ser humano y si tenemos que optimizar ese lead que ya teníamos para evitar precisamente esas cosas. Entonces vean que no es un proyecto que uno va cumpliendo pasos, ¿ok? En algunos casos funciona así, pero en la mayoría de los casos la información que viene del punto anterior retroalimenta el que sigue y el que sigue también puede retroalimentar información que no se vio en el anterior. Entonces es una cadena de eventos en la que vamos a tener información que se va retroalimentando. Hay que tener claro también que existe un panorama económico respecto a la investigación. Es muy caro hacer investigación preclínica.
No todas las instituciones pueden hacerlo, no todos los startups van a llegar, por ejemplo, a incluso optimización de sus propios leads. Se reserva mucho para la industria, pero eso no quiere decir que no existan proyectos de investigación privada, porque los existen y precisamente he trabajado ahí, solo que hay que hacerlo de manera diferente. Por ejemplo, vamos a tener nuestra etapa de descubrimiento, donde posiblemente no tenemos sistemas de cribado de alto rendimiento que pueden evaluar 100.000 moléculas en un rango de tiempo muy pequeño. Vamos a tener que hacerlo propiamente con descubrimiento, caracterización química, vemos la posibilidad de un efecto farmacológico. Si estamos trabajando con un medicamento, alguna molécula, llamémoslo así porque en este momento no son medicamentos, que tiene un potencial para poder utilizarse como un quimioterapéutico, y vemos una reducción de líneas celulares cancerígenas, eso es un indicativo de que podemos ir más adelante. Puede ser que más adelante no se represente este efecto, que eso pasa mucho con los flavonoides, ¿verdad? Que las investigaciones de productos naturales en flavonoides dicen, tiene un efecto quimioterapéutico, pero in vitro, cuando llegan in vivo, sus efectos no se reflejan. Entonces pueden haber muchos fallos. Tenemos que estar lo suficientemente seguros en la parte de descubrimiento, viendo la factibilidad in vitro para ver si hay efectividad, pero también hay que ver la factibilidad económica. Si hacemos la proyección de que nuestro medicamento va a costar demasiado dinero para producirlo en una etapa inicial, tenemos que valorar si efectivamente queremos seguir con ese proyecto, porque no van a haber fondos, en algún momento se van a gastar. Por ejemplo, terapias que sean un poco más del ámbito biotecnológico, que sean modelos con ARN o ARN interferencia, o estoy haciendo nanopartículas polifuncionales, donde una porción de las nanopartículas para absorción, la otra porción es para targeting. Entonces son proyectos que pueden costar un poco de dinero más adelante, más de lo que se previó. Entonces la factibilidad económica, cuando los proyectos son iniciales, se hace desde el inicio. Porque es mejor abandonar un proyecto que no ha resultado al inicio, que llevarlo hasta fase clínica y perder la inversión. La investigación es básicamente una inversión de riesgo, una inversión a largo plazo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente cuando uno trabaja en esta parte. Si ya todo salió bien, se hacen los estudios in-house, que son estudios cortos. Por ejemplo, se hacen estudios de efectividad, modelos animales, se hacen estudios de seguridad con modelos murinos. Pueden ser seguridad subcrónica. Se pueden suplir los ensayos de toxicidad aguda con líneas, proyectos en líneas celulares, por ejemplo, citotoxicidad. Eso se puede ir haciendo. Cuando ya tenemos los datos de terapia, digamos, las dosis iniciales para ensayos de toxicidad, esto lo remitimos a lo que llamamos Clinical Contract Research Organization, que son las organizaciones que hacen investigación por contrato. Entonces nosotros le decimos, necesito que haga este modelo de toxicidad con estas dosis, en este tiempo, y se evalúen estos datos. Usualmente ellos ya lo saben hacer porque son industrias encargadas precisamente de eso. Vean que uno maneja eso cuando no hay presupuesto para tener, por ejemplo, un bioterio acreditado por ALAC. Usted puede derivar su punto de investigación a otras instituciones. Entonces se terceriza el proyecto, lo que llamaríamos outsourcing. Ya después de esa tercerización de protocolos, de proyectos, ya vamos a la fase clínica. Pero vean que se limita mucho. Tenemos que ver la factibilidad económica, luego setear las dosis iniciales de ensayo y luego utilizar organizaciones de investigación por contrato para que realice, por ejemplo, estudios de eficacia, estudios de seguridad. Eso es la realidad de muchos proyectos de investigación, precisamente de startups. Si obviamente Pfizer es un gigante en la parte de investigación biotecnológica, pues usualmente no terceriza. Es necesario, por ejemplo, cuando se hacen ciertos estudios de efectividad y validación para darle soporte a los estudios propios, ¿verdad? Para no incurrir, por ejemplo, en un conflicto de intereses, como lo queremos llamar. Ahora, ¿cómo se inicia esto? Yo sé cuándo tengo algo que puedo optimizar y llamarlo medicamento. Existen diferentes vías. Tenemos
la vía biológica que comienza siempre con la identificación de dianas. Tenemos este receptor cuando se activa genera esta señalización celular y desencadena este efecto fisiológico. Eso puede ser útil, sí, no, y a partir de eso encontrar los ligandos endógenos y generar miméticos de eso, o generar sustancias que pueden funcionar también como un antagonista, que sean sustancias usualmente un poco más liposolubles y tienen volúmenes un poco más grandes, generan cierto impedimento estérico y generan una activación parcial, también puede ser. Eso lo llamaríamos, por ejemplo, agonistas parciales, pueden generar un efecto un poco más retardado, pero lo hacemos desde la diana celular. Cuando lo hacemos desde el punto de vista químico, lo que tenemos es una librería de compuestos. Entonces tenemos un montón de compuestos diferentes que usualmente son miméticos de productos o de ligandos endógenos, y a partir de eso hacemos los ensayos de cribado de alto rendimiento, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Eso no son las únicas maneras, porque proyectos de investigación más pequeños pueden hacer minería de datos, que es analizar la literatura que hay para evaluar, por ejemplo, una lógica subyacente detrás de un proceso bioquímico. O proyectos un poco más de la parte bioquímica, en los que analizamos bien el sistema que queremos tomar como referencia, cuáles son los ligandos implicados, cuál va a ser enzimática detrás de eso. Por ejemplo, si tenemos un microARN que va a interactuar con un ARN mensajero y va a disminuir la proliferación celular por alguna vía, evaluar cuál es esa vía y cómo podemos optimizar ese proceso. Entonces, no son las únicas dos maneras que existen precisamente para poder evaluar los datos iniciales de las terapias. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte química, si hablamos del cribado de alto rendimiento. Listo, acá. El cribado de alto rendimiento no lo pueden tener todos los proyectos de investigación. Esos son básicamente máquinas que evalúan miles de moléculas diferentes de una biblioteca de moléculas para generar lo que nosotros llamamos sistema hit to lead. O sea, el sistema hit to lead funciona así. Tenemos un montón de compuestos químicos que algunos van a golpear la molécula diana que está fijada en las placas. Y eso va a generar algún tipo de señalización. Entonces sabemos que, ¡pum!, hay una interacción con el receptor. Esta molécula interaccionó con este receptor o tiene la capacidad de entrar en este sitio activo. Y a partir de eso, de esos hits, definimos cuáles tienen potencial farmacológico con ensayos in vitro o determinaciones in situ. Entonces ahí ya pasamos a esta parte de tener los hits, las moléculas que golpean, y los convertimos en leads, que son moléculas que van a ir liderando el accionar farmacológico. Esto es nuestro punto cero. Ahí comenzamos la investigación preclínica, cuando ya tenemos nuestros proyectos o nuestras moléculas leads. Hay muchas personas que nos preguntan, no, entonces la parte preclínica no toma en cuenta el desarrollo de hits y de leads, o todo este tipo de investigación. En realidad sí. ¿Por qué? Porque se necesita tener certeza de la factibilidad económica antes de iniciar un proyecto preclínico. No se inicia sobre la nada. Entonces, el determinar moléculas que tienen un potencial farmacológico precisamente es parte de estos sistemas hit to lead y de la propia investigación preclínica. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro medicamento, nuestra molécula de interés, tenemos que saber qué es. Porque el qué es nos va a definir qué es lo que tenemos que hacer y cuáles ensayos vamos a realizar. Porque a la hora de que lo evalúe, por ejemplo, la FDA lo va a catalogar de alguna manera y ellos le van a pedir catalogue su medicamento también de alguna manera. Entonces, desde el inicio hay que saber con qué estamos tratando. Y con qué estamos tratando tiene que ver para qué lo vamos a utilizar y qué precisamente es. O sea, podemos tener agentes inmunomoduladores que no sean vacunas, podemos tener vacunas, podemos tener productos de terapia génica, podemos tener anticuerpos monoclonales. La FDA los cataloga en diferentes niveles y a partir de esa clasificación va a un centro particular cuando se hace la evaluación de los ensayos
preclínicos para definir nuestro first in humans, o sea, nuestra nuestra primera aproximación ya con modelos humanos. Pero tenemos que tener definido propiamente la seguridad y la eficacia. Ahora, hay muchas organizaciones con las que el farmacéutico en investigación preclínica tiene que estar en contacto. Y hay varias guías con las que se tiene que tener familiaridad. Algunas de esas guías pueden estar, por ejemplo, con la FDA, con la EMA o con la OCDE también, que tienen bastantes guías para la sustitución de modelos animales por sistemas in vitro. Eso sí se puede hacer en algunos momentos, en otros no se puede hacer. Pero lo más importante es precisamente la ICH. La ICH lo que hace es armonizar, como su nombre lo indica, los sistemas. Lo que hace es armonizar propiamente los tipos de ensayo para, independientemente de que su investigación esté en Europa o esté en América, saber qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que direccionar los ensayos. No son protocolos, perdón, son guías, como su nombre lo indica. Aquí no hay nada escrito que usted pueda llegar y agarrar y decir, bueno, entonces tengo que hacer esto, esto y esto y esto, porque todas las terapias son diferentes. Entonces, las guías nos dan, como su nombre lo indica, una orientación inicial, pero no son protocolos de ensayo. La parte de protocolos de ensayo entra el papel propiamente del investigador preclínico y la experiencia que tenga en el campo. Ahora, es súper importante la eficacia y la seguridad. ¿Por qué? Porque podemos fallar tanto en eficacia como en seguridad. Y cuando estamos con humanos, es preferible fallar por eficacia y no fallar por seguridad. A la FDA, por ejemplo, suena feo decirlo, pero dependiendo de la terapia, si no es una terapia que se necesite para algo público a nivel mundial, no le importa si no es eficaz, porque si no es eficaz, el que pierde es el laboratorio, porque está investigando algo que no va a generar ningún resultado. Pero no puede fallar por seguridad. Si falla por seguridad, al final se compromete la vida de pacientes. Entonces, no se puede fallar por seguridad. Cuando ya estamos en modelos humanos, pueden fallar por eficacia, que eso sí pasa. Y esa eficacia falla muchas veces porque a nivel preclínico se hacen estudios de farmacocinética muy pobres. La mayoría de terapias que al final se rechazan o no llegan a fase 1 o no pasan de fase 1 son terapias que en la parte preclínica tenían problemas en el ADME. Y es importante porque ese punto se puede dejar de lado si la persona que está liderando las investigaciones no es un farmacéutico. Entonces, vean que el 45% de las terapias usualmente pierde esta guerra hacia llegar a la parte clínica precisamente por deficiencias en su parte farmacocinética. Ahora, hay algo muy importante que tomar en consideración y es que los tiempos no se negocian. Aquí hay que tener cuidado con eso. Los tiempos no se negocian porque hay efectos de seguridad que vamos a ver mucho algún tiempo después. O sea, tenemos efectos de toxicidad gestacional, como lo que pasó con talidomida. Y al final puede ser que los ensayos de toxicidad aguda no evidencien algo, pero los ensayos de toxicidad subcrónica sí, o los ensayos de toxicidad crónica que pueden durar hasta 1 año como mínimo. Ahora, si yo empiezo a recortar los tiempos, se me van a ir datos importantes. Hay una idea muy extraña actualmente, que es que si yo aumento el universo estadístico voy a tener todos los datos. Eso no es cierto. Santa Claus en la parte preclínica no existe. No porque yo aumente el universo estadístico significa que yo voy a ver todos los datos. Existen datos que yo voy a ver de acuerdo al tiempo de exposición. Recordemos que estamos hablando de fármacos y fármacos no solo es cantidad con respecto a tiempo. Entonces vamos a ver algunos efectos a lo largo del tiempo y hay ciertas eficacias que se tienen que mantener también con el tiempo. Si hablamos, por ejemplo, de eficacia y seguridad, ¿qué es peor? Fallar en seguridad. Pero si estamos hablando de terapias, por ejemplo, que estén orientadas al control de un problema de salud pública, la eficacia se tiene que mantener. Entonces, eso se ve con el tiempo. Se hacen eficacia y se evalúa el tiempo. Hay ciertas tendencias peligrosas, por ejemplo, con vacunas, que
lo normal es que la producción de inmunoglobulinas descienda a 5 o 10% con respecto a años, ¿verdad? No con respecto a meses. Eso puede pasar con algunos tipos de vacunas, particularmente las vacunas de ARN, y van disminuyendo su eficacia conforme pasa el tiempo. Eso es porque se negoció con el tiempo. Usted puede aumentar su universo estadístico todo lo que quiera, pero usted no tiene una máquina del tiempo para ver lo que va a pasar, para ver si la eficacia se va a sostener, para ver si no van a haber efectos de toxicidad gestacional. Entonces, a pesar de que vivimos en un tiempo donde se hicieron investigaciones de emergencia, el hecho es que los tiempos no se negocian. No quiero que se lleven la idea, después de todo esto que vimos del COVID, que todas las investigaciones pueden negociar con los tiempos. Eso no se hace. No se negocia con los tiempos en todos los momentos. Se negocia con ciertas cosas en momentos de crisis, pero los tiempos no se negocian, precisamente por problemas de seguridad, por problemas de eficacia. Ahora, nosotros podemos utilizar datos in vitro con líneas celulares, por ejemplo, citotoxicidad, para evitar utilizar animales para un ensayo de toxicidad aguda. Eso se puede realizar y se disminuye la cantidad de animales. O podemos utilizar, por ejemplo, sistemas de piel como X-Skin, que incluso tiene L'Oreal, para evaluar el fenómeno de toxicidad a nivel térmico. Entonces, los ensayos in vitro nos pueden, incluso en algunos casos, sustituir los ensayos animales de seguridad y de eficacia. Eso se puede realizar. Tenemos determinaciones in silico que la mayoría van a estar orientadas a sistemas de coeficiente estructura-actividad. Entonces vamos a tener moléculas que van a tener ciertos puntos parecidos a otras sustancias, otros ligandos endógenos y generar algún efecto aproximado. Hay diferentes sistemas que se pueden utilizar, la mayoría de ellos siguen este orden, y se puede determinar tanto toxicidad como si va a interactuar con proteínas, como cómo va a ser metabolizado, qué tipo de isoenzimas se van a ajustar un poco mejor, cómo van a ser las características de absorción y cuáles van a ser las características de eliminación de esos metabolitos secundarios. Hay diferentes programas, hay unos de pago, otros que son en línea. Sin embargo, no son sumamente útiles para poder disminuir la cantidad de animales de experimentación. En algunos casos pueden sustituir incluso sistemas in vitro. Hay que tener la clareza de que funcionan bien cuando las moléculas son miméticos de productos naturales o de ligandos endógenos. Por ejemplo, los miméticos que se pueden hacer de acetilcolina calzan muy bien con estos sistemas de coeficiente estructura-actividad. Los miméticos que se pueden hacer a partir de noradrenalina calzan muy bien con estos sistemas. Si son moléculas muy grandes, ya se salen las predicciones. Si son terapias biológicas, se salen estas predicciones. Si son, por ejemplo, sistemas multicomponente, se salen de estas predicciones. Entonces, hay que saber hasta qué límite se pueden llegar. Conforme pasa el tiempo, estos ensayos se vuelven un poco más y más robustos y prácticamente tienen un 80% de certeza en las predicciones, pero para moléculas pequeñas o sustancias que sean miméticos de productos biológicos. De manera in vivo, lo que se trabaja más en Costa Rica son los modelos murinos, que son modelos en ratones. Ahora, nosotros tenemos diferentes linajes de ratones, no todos son iguales. Los CD1 son esos ratones blancos típicos de laboratorio que uno utiliza, por ejemplo, para ensayos de toxicidad. Los NuNu son estos ratones sin pelo que tienen un compromiso a nivel inmunológico, que son bastante útiles para determinar eficacia en modelos de senoinjertos. Entonces vean que cada modelo murino tiene su particularidad. Hay otros que se utilizan más para la parte de eficacia, otros que se utilizan más para la parte de toxicidad. No se podría usar, por ejemplo, un modelo NuNu para evaluar toxicidad, porque ya es un modelo que tiene un sistema inmune bastante comprometido, además de que no va a reflejar la realidad. Entonces, hay unos que se utilizan para un área, otros que se utilizan para otra. Los ratones de laboratorio usualmente viven en un ambiente aséptico. Ok, creo que el doctor se le cortó la llamada.
Entonces voy a ir empezando yo y cuando el doctor vuelva, seguimos con él. Para no atrasar el asunto. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la deben estar viendo. ¿Me pueden confirmar si la están viendo, por favor? Vamos a ver el chat. Sí se ve, ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte en la presentación del doctor, ya que él está fuera del país, entonces tenía un poquito de problema con su red. Pero bueno, hoy yo les voy a hablar mientras tanto de lo que es la investigación clínica. Como vimos en la presentación del doctor, en realidad la investigación preclínica es basada enteramente en modelos animales y bueno, y en los modelos que él nos compartió. Sin embargo, lo que es investigación clínica ya empieza a lo que son los modelos en personas, los modelos humanos. Ay, no se está moviendo. Ay, no pasa. Bueno, voy a hacerlo de aquí. Ya. Antes de empezar un poquito, les quiero dar unos conceptos básicos de lo que es investigación clínica. Para realizar estudios en humanos, tenemos que contar con ciertos elementos y ciertas estructuras. Tenemos un patrocinador que puede ser de la industria farmacéutica o de dispositivos médicos, puede ser un patrocinador de la academia, ¿verdad? O pueden ser instituciones público-privadas. Ya el doctor volvió. Ya, ok, ya me voy a salir para que termine la suya. Muchas gracias, doctora. Perdón No se preocupe. a los Sí, yo me oyentes. imaginé que se le fue la Sí, conexión. se fue la conexión. Ok, Bueno, ya me poco. quité y ya me callo. Ok. Muchas gracias, doctora. Ya le damos la palabra. Bueno, como les estaba comentando, a ellos también detrás de cámaras, para que ustedes vean cómo es la investigación. En realidad, dedicarse a investigación puede hacer que su tiempo de vacaciones se transforme al final en realidad en seguir trabajando, pero usted no sabe a dónde lo va a llegar. Yo tengo problemas de conexión en este momento, estamos en Brasil, iniciando un proyecto de investigación en farmacognosia en un territorio que es territorio protegido. Entonces estamos viendo cómo podemos formular laboratorios para precisamente seguir estas dinámicas. Ahora, como les venía diciendo, con respecto a los ensayos in vivo, tenemos diferentes linajes de ratones. Son ratones que están criados en entornos asépticos precisamente para protegerlos de agentes patógenos. Solo que este aislamiento del modelo animal puede ser que nos genere ciertos limitantes a la hora de proyectar hacia seres humanos. Regálame un segundo. Ya, ahora sí. No más interrupciones, prometido. Ahora, los ratones que nosotros utilizamos vienen de laboratorios certificados. Entonces es problemático a veces poder extrapolar cierta información precisamente de estos modelos. Se utiliza mucho para toxicidad porque los mecanismos de toxicidad son bastante generales entre las poblaciones de mamíferos.
Ahora, no son el único modelo animal que nosotros utilizamos. Pueden utilizarse muchos más. Por cuestión de protocolo y cuestiones, por ejemplo, de FDA, aunque varía mucho para las agencias europeas también, usualmente se hacen modelos en roedores, que generalmente son rata y ratón, y se piden 2 modelos animales que no sean roedores, que esos 2 modelos animales no roedores usualmente son beagles, son los perritos, o modelos en cerdos. Eso no excluye que se pueden utilizar otro tipo de modelos como el de Macacus rhesus, que se utiliza en general para evaluar ciertas cuestiones virales o ciertas cuestiones inmunogénicas. Se pueden utilizar modelos menos invasivos, que igual lo podemos catalogar como sistemas in vivo, como C. elegans, que podemos determinar ciertas cuestiones a nivel del sistema nervioso central de este tipo de organismos. Tenemos modelos con cabras, con ovejas, con ratones, con ranas, con peces, que es lo que llamamos el modelo zebrafish, que es uno que se utiliza mucho en toxicología. Entonces vean que los modelos murienos no son los únicos que se utilizan, pero son los más prolíferos, porque es un modelo que se adapta muy bien a las necesidades del laboratorio y representa muy bien las dinámicas a nivel fisiológico. Sin embargo, en algún momento puede llegar a quedar corto respecto a otro tipo de investigaciones. Cuando nosotros utilizamos modelos animales, tenemos que seguir los principios de las 3R, que es reemplazar los modelos animales si se puede hacer, refinar los ensayos que estamos teniendo con los animales y en algún momento reducir también. ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, reducir la cantidad de modelos animales? Cuando trabajamos con sistemas in silico, también nos ayuda a reemplazar los sistemas animales. Cuando hablamos de reemplazar o refinar el tipo de intervención que se hace, es utilizar aquellas que no sean tan invasivas. Cuando yo refino mi sistema de ensayo, reduzco el malestar en el animal. Entonces, no se someten, por ejemplo, a intervenciones muy intensas. Se trata de poder mantener el modelo animal vivo sin que lleguen a presentarse algún problema. Eso es refinamiento del sistema de ensayo. Hay, por ejemplo, tipos de ensayo como el de toxicidad, que es definitivamente el refinamiento no cabe dentro de la razón. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener que hacer la necropsia del animal. Lo que sí cabe es disminuir, por ejemplo, el nivel de estrés. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque hay muchos vicios con respecto a eso. Las personas piensan que los animales de laboratorio están siendo maltratados todo el tiempo y que vienen estrés. Hay 2 puntos de vista. Un punto ético, que es nosotros estamos trabajando con la vida de un ser biológico, y el otro es que si el ratón se estresa, si el ratón es violentado, si el ratón tiene malas condiciones de higiene porque nadie lo está cuidando, el ensayo sale mal, porque nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros nos estresamos liberamos hormonas, por ejemplo, noradrenalina, también podemos liberar cortisol, todo eso cambia valores hematológicos, cambia el metabolismo también. Entonces, un ratón que está en un constante estrés, básicamente va a generar malos resultados de ensayo. Y los ratones de experimentación son sumamente caros. Entonces, si ustedes tuvieran la oportunidad de poder ver un bioterio de investigación preclínica, prácticamente estos ratones son inmaculados. Se les da revisión constantemente, tiene un entorno enriquecido. A la mínima de que se vea que el ratón está sufriendo un daño por un ensayo subcrónico, un ensayo crónico, se sacrifica el animal en ese momento y prácticamente son celdas aisladas del sonido. No se tienen solos en una caja porque se pueden deprimir, obviamente son animales también sociales. Entonces vean que se toman un montón de consideraciones y eso también entra dentro de los principios de las 3 R's cuando uno trabaja con animales. Ahora, las investigaciones preclínicas tienen que tener en cuenta algo y es precisamente la característica de innovación. Siempre hay una cuestión, por ejemplo, yo tengo un departamento de investigación y desarrollo. Ok, investigación y desarrollo, si no tiene innovación, es un departamento incompleto. Y para tener innovación hay que ver lo que se está moviendo a nivel de mercado. Precisamente en investigación existen tendencias.
hay ciertas tendencias orientadas a ciertos tipos de medicamentos o ciertas tendencias orientadas a, por ejemplo, o terapias con oligonucleótidos. Eso va como por olas. Y muchos laboratorios intentan montarse en esas olas, precisamente para cumplir ese componente de investigación, desarrollo e innovación. La parte de innovación también se nutre de los análisis de mercado. Se nutre, por ejemplo, de evaluar qué es lo que está pasando afuera para yo poder dar una solución. Y eso es precisamente lo que se hace en la parte preclínica. Y hay que tener mucho cuidado, es un equilibrio muy delicado porque yo me puedo gastar mucho dinero en hacer ensayos preclínicos que tal vez cuando ya llegue a los humanos simplemente no va a seguir el estudio, porque las dianas celulares que se evaluaron eran diferentes, porque el modelo animal que yo utilicé no tenía las vías metabólicas que tiene el humano, porque las determinaciones in silico, ese porcentaje que queda por fuera es el que no se tomó en cuenta a la hora de la absorción de medicamento. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué ensayos son prioritarios, cuáles yo puedo postergar, pero eso tiene un coste. Cuando yo postergo un ensayo, no puedo utilizar ese medicamento en un grupo particular. Si yo postergo los ensayos de toxicidad gestacionaria, no puedo usar mi medicamento en embarazadas, ¿ok? La mayoría de medicamentos no tienen estos estudios porque son bastante caros y son bastante complejos. Si mi medicamento no tiene esa determinación preclínica, no se va a utilizar de manera clínica en población embarazada y se acabó. Entonces vean que el recorte de ciertas cosas tiene una repercusión a la larga. Si yo recorto para hacer los ensayos de genotoxicidad, que pueden durar hasta 30 meses como mínimo, no puedo tener una terapia que esté administrando de una manera crónica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no evalué qué fue lo que iba a pasar. Entonces, vean que sacrificar ciertas cosas al inicio en la parte preclínica se puede hacer si es una emergencia o si mi medicamento no va orientado hacia X tipo de población. Pero después, cuando ya esté en la parte de investigación con humanos, no puedo hacer eso. Debo tener cuidado. Si no hice los ensayos preclínicos de genotoxicidad o de toxicidad gestacionaria, no puedo utilizar mis medicamentos en una población de mujeres embarazadas, ¿verdad? Cuando ya yo establecí todo esto, ya tengo mis primeros ensayos para ir a los First in Humans, que son las primeras dosis que voy a administrar en modelos humanos. Entonces, un plan muy general, muy, digamos, muy básico de algún tipo de terapia pudiera ser las determinaciones tanto in silico como in vitro, la farmacología in vitro, los ensayos ex vivo, que es cuando yo agarro órganos y, por ejemplo, hago modelos de cardiotoxicidad con órganos aislados. Eso también entra en la parte de refinamiento, que yo puedo utilizar un modelo animal para múltiples propósitos, estudios mecanísticos, un poco más de determinación sobre el terreno. Luego ya pasamos a los ensayos de toxicidad. Comenzamos con los de toxicidad aguda, que en algunos casos se pueden reemplazar por citotoxicidad. No en todas las terapias, no en todos los casos. Si nuestra terapia tiene cronicidad, deberíamos tener estudios de mutagenicidad. Los podemos hacer tanto en animales como, por ejemplo, en bacterias, como el test de Ames, o en líneas celulares específicas. Después pasamos a los ensayos de toxicidad subcrónica, porque ya los datos iniciales nos los dio la toxicidad aguda. Pasamos a ensayos de toxicidad un poco más específicos. Si, por ejemplo, nuestra población son hombres y mujeres en etapa fértil, entonces deberíamos tener estudios de fertilidad en esperma de rata y fertilidad o desarrollo reproductivo en rata, y tanto en el modelo hembra como en el modelo macho, claro está. Y hacemos la batería de toxicidades especiales. Aquí entran neurotoxicidad, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, siempre y cuando se hayan visto que en los ensayos subcrónicos hay un daño específico en alguno de los órganos. Luego, hacemos los ensayos de toxicidad subcrónica en no roedores, que pueden ser, por ejemplo, modelos Beagle, perros, en dependencia de la terapia, pueden ser hasta macacos recios en algunos casos. Y pasamos a los ensayos de toxicidad crónica, que esos son los que duran un año. Entonces, vean que en la etapa preclínica uno se enfoca mucho en la parte de seguridad, mucho. Por eso es que no se puede recortar.
o se pueden recortar los tiempos, porque la parte de seguridad es esencial a la hora de establecer las determinaciones en humano. Y si estamos hablando de terapias que tienen un fin, por ejemplo, de controlar alguna patología que se está esparciendo en la sociedad, la parte de eficacia es sumamente importante. Y por último, ya para cerrar, ¿cómo es que uno coordina los dos focos? Tenemos los estudios preclínicos y contestamos una serie de preguntas. Si llegamos a un límite donde nuestras respuestas solo pueden ser contestadas si lo hacemos en modelos animales, ya pasamos a la investigación clínica. Si no, hacemos otro tipo de investigación, investigación in vivo, in vitro, ex vivo, in silico. Ahora, si se generan más preguntas, tengo que devolverme al punto anterior. Por eso yo les decía, no es tan fácil como seguir una línea, porque muchas veces esa línea no es exclusivamente una consecución de pasos. Por eso es que hay que tener, eso sí, antes de llegar a los humanos, que mi seguridad del medicamento está óptima. Pero cuestiones con respecto a eficacia o con respecto a ciertas características ADME o de formulaciones ya propiamente se pueden contestar también con otros tipos de modelos. Entonces, si se generan más preguntas, si aparece algo que no hayamos visto en humanos, que es muy extraño que pase, porque generalmente todo se ve hasta talidomida, tenían los ensayos preclínicos que generaba algún tipo de toxicidad gestacional y no les hicieron caso a esos ensayos preclínicos. La única persona que se opuso a eso fue la doctora que le dijo a la FDA, no, esto no pasa. Gracias a que ella dijo que no, se salvaron la vida de muchos niños en Estados Unidos, cosa que no pasó en Europa. Entonces, si se ve algo que no se había visto a nivel clínico, que no es, que es muy raro, digamos, no ver en los ensayos anteriores, volvemos otra vez a investigación. Si las preguntas solo se pueden contestar en humanos, se redefinen los protocolos. Por cada redefinición de protocolos se tiene que mandar una alerta. Ya la doctora Adriana lo va a explicar un poco más en la parte de investigación clínica. Cuando uno modifica los protocolos en humanos, se mandan alertas diciendo, modifique este protocolo, se aprueba esta modificación. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que tener un control muy estricto. Y siempre van a haber preguntas y más preguntas que se pueden generar a lo largo del tipo de investigación. Y con eso, digamos, coordinamos. Vean que al final, cuando yo tengo ya la investigación clínica incluso, estamos en farmacovigilancia. Que en farmacovigilancia es básicamente un seguimiento constante de la terapia. Lo que les quiero dar a entender es que ¿cómo se llama? No se termina la investigación de fármacos. La investigación sigue adelante siempre. Incluso en la parte de farmacovigilancia. ¿Cuántos medicamentos han salido al mercado aprobados por la FDA que luego retiran precisamente por alertas sanitarias? Entonces vean que la investigación nunca termina. Entre más grande sea mi cantidad de sujetos de experimentación, más diverso es el pool genético y más posibilidad de que aparezcan cosas que yo no preví que iban a aparecer. Entonces, básicamente así se coordina. Es un mundo muy complicado, pero es un mundo vasto, muy importante y deberían estar más farmacéuticos. Ahora, voy a contestar solo dos preguntas que me están poniendo acá. Doctor Kendall, ¿conoce de investigaciones en el país para el desarrollo de nanofármacos? Por ejemplo, Speratum tiene un proyecto de nanoencapsulado con un reactivo de transfección no viral y un ARN, un microARN, para controlar ciertas dianas celulares que reducen la proliferación clonal de ciertas líneas celulares, por ejemplo, de cáncer pancreático. Ellos tienen ese proyecto. El Nanotech tiene sus investigaciones también. El CENIBIOT tiene ciertas investigaciones que son bastante importantes. Entonces, sí hay varios centros, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica está en CENIBIOT, ellos tienen investigación en nanofármacos. Está el Nanotech propiamente, y existen ciertas investigaciones en la Universidad Nacional, en el Departamento de Química. Entonces, la mayoría de investigaciones que tenemos en la parte preclínica en Costa Rica nacen de las universidades y muy poco de los sectores privados. De los sectores privados en los que he estado, los proyectos que he apoyado, sí hay bastantes que van saliendo de auge,
muy orientados a la cuestión de nanopartículas, muy orientados a la cuestión de terapia. La otra pregunta que nos hacen, además de las universidades y laboratorios farmacéuticos, ¿hay otros organismos o instituciones que se involucren en investigación preclínica? Bueno, eso también queda contestado con lo que les estaba diciendo. Existen startups de investigación, ¿verdad? Que son proyectos pequeños, que están en etapas iniciales, que tienen problemas de financiamiento porque necesitan evidencia para seguir adquiriendo financiamiento. En Costa Rica es muy complicado, se los digo de verdad. Es muy complicado iniciar investigación preclínica porque se necesita bastante dinero para poder hacerlo. Entonces, prácticamente la hegemonía, para no decir monopolio, porque en realidad no es un monopolio, pero es una hegemonía de la investigación preclínica, la tienen las universidades y se maneja muy distinto a lo que pudiera manejarse en, por ejemplo, un sector privado. Entonces, con esto cerramos y muchas gracias a todos por prestar atención en esta charla y le damos la palabra a la doctora Adriana Bolaños. Ok, vamos a ver. Ah, no, dice que no puedo presentar hasta que... Allá. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Creo que ya deben estarla viendo, ¿verdad? Sí, se está proyectando. Okay, perfecto. Nada más, démosle. Ok. Ok. Bueno, de nuevo, a mí me toca la parte de investigación clínica. Y vamos a empezar con ciertos conceptos de investigación clínica. Bueno, para que se dé como un proyecto, ¿verdad? Tiene que haber un patrocinador. Estos patrocinadores pueden ser de la industria, puede ser de la industria farmacéutica, de la industria de dispositivos médicos, puede ser de la academia, de instituciones públicas o de combinaciones de ambas. Estos patrocinadores contratan a un investigador, una investigadora que sea calificado, que tenga, por ejemplo, conocimiento del área terapéutica en la que, o especialización en el área terapéutica en la que se desea investigar. Por ejemplo, obviamente no van a contratar a un neumólogo para un estudio no sé, de diabetes, ¿verdad? Entonces, generalmente es algún especialista quien se escoge como investigador o investigadora principal. Este investigador debe tener capacitación y conocimiento en buenas prácticas clínicas, en bioética, y en nuestro país tiene que estar acreditado por el CONIS. Una vez que se escoge a los investigadores, entonces ya hay que aprobar, bueno, hay que someter aprobación a comités de ética. ¿Qué es lo que se aprueba? Bueno, ¿qué es lo que se somete? Bueno, se someten documentos esenciales como el protocolo, el manual del investigador. El manual del investigador es toda la información preclínica y clínica, si hay, eh, sobre el producto que se quiere investigar. O sea, es un resumen de absolutamente todo lo que se sabe del producto. También se debe someter consentimientos informados, ya que en esta parte, en esta industria, trabajamos con personas, obviamente, y tenemos requisitos bioéticos para salvaguardar la seguridad de las personas. Algunos de estos documentos de guías, bueno, se trabaja, bueno, con código de Nuremberg, con la declaración de Helsinki, con reporte de Belmont, hay guías internacionales de la CIOMS y de la Organización Mundial de la Salud, con las guías de las buenas prácticas clínicas, y tenemos que cumplir la legislación local. Aquí en nuestro país tenemos la ley 9234 y el reglamento de esa ley, que son las que legislan esta parte.
Una vez que los comités de ética revisan, los comités éticos científicos revisan toda la información y hacen sus preguntas y sus recomendaciones, etcétera, entonces producen una aprobación escrita. Entonces, con esa aprobación escrita y con la aprobación del consentimiento informado, es que un investigador puede empezar a a reclutar, como se dice en términos, bueno, en la jerga de investigación se dice reclutar pacientes. Sería como invitar a sus pacientes o a pacientes de otros centros a participar de forma voluntaria en el estudio. Entonces, en esta parte también el patrocinador contrata a lo que se llama una organización, un CRO, como mencionó el doctor en la parte de preclínica, también las CROs pueden participar en partes preclínicas y es lo que la forma, entonces, ay, me disculpan, es que vieran que hay un montón de bulla aquí. Entonces, ahí se contratan monitores. Ay, qué vergüenza. Yo no sé si ustedes están oyendo, pero aquí se oye todo. No, Entonces, por se acá sí no se contratan escucha. monitores que son personas externas al patrocinador que van a los centros de investigación a asegurarse de que los investigadores están siguiendo el protocolo, se están apegando a las buenas prácticas clínicas y se están apegando a la legislación vigente. Y las instituciones como el Comité de Ética y el CONIS, que a nivel de Costa Rica es la institución que regula todo, que es el Consejo Nacional de Investigación en Salud, pueden realizar inspecciones regulatorias al investigador para asegurarse de que los derechos de los participantes no estén siendo violentados, de que están seguros, de que tienen toda la cobertura ética, de que están siendo bien tratados, etcétera, etcétera. Y de ahí, una vez que se tienen esas aprobaciones, es que se pasa a la parte de los ensayos clínicos. En la parte preclínica ya la vimos completamente con el doctor. En la fase, lo único es que, como dijo el doctor, existen para la parte preclínica y para el manejo de animales, existen lo que son los ICUA, que son comités institucionales para el cuidado y uso de animales. Y entonces cuando se trabaja con animales hay que solicitar aprobaciones a ese nivel. Aquí en Costa Rica entiendo que hay dos, uno es de la UCR y el otro es el CENIBIOT o CENIBIO, no me acuerdo cómo se llama bien. Pero bueno, entonces, a partir de esta parte es que se hace la parte de First in Human y ya se pasa a todo lo que es lo de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En fase 1 son estudios de seguridad y de farmacocinética. En esta parte son personas sanas entre 20 y 80. Después que se saca un perfil farmacocinético y y seguridad, y se sabe que es seguro, se pasa a la fase 2. En la fase 2 pueden ser de 100 a 300 personas, son estudios también de seguridad y empiezan a hacerse los estudios de eficacia. Y en esta parte puede ser fase 2A o fase 2B y se empieza a, eh, se empieza a evaluar o a identificar todo lo que son los efectos secundarios de los productos. En la fase 3 ya son de 1000 a 3000 pacientes, se evalúa eficacia también en mayores cantidades de pacientes y algo muy importante de la fase 3 es que se estudia con comparadores y también con placebo. Entonces, en esa parte se tiene más información sobre eficacia, pero también se sigue evaluando lo que es seguridad. Y una vez que se tienen los datos de estas fases, ya se puede optar por solicitar la aprobación para comercialización
en las agencias más, digamos, en las más grandes, como por ejemplo la EMA y la de la FDA. Y de ahí el producto pasa a lo que es fase 4, que son la parte de farmacovigilancia, el monitoreo de los efectos secundarios a largo plazo. Básicamente eso es lo que son los ensayos clínicos y lo que es la investigación clínica. Ahora, eh, basados en las partes que yo realizo y contándoles un poquito más ya de mi experiencia, que fue lo que me preguntaron, que me solicitaron que compartiera. Como yo les conté, pues yo soy regente farmacéutica en el instituto en el que trabajo y yo me encargo de todo lo que es el manejo de productos de investigación, desde la importación hasta todo lo que es con los inventarios. Ahí tenemos que, bueno, hay que redactar procedimientos de cómo se van a manejar los productos, ¿verdad? Porque cada protocolo es diferente, cada estudio clínico es diferente, inclusive estudios clínicos, ensayos clínicos de una misma patología pueden ser muy diferentes unos de otros. Entonces, así también va a ser la forma como se va a manejar el producto de investigación. También lo que se hace es pues hacer monitoreo de cadenas de frío, condiciones de almacenamiento, y la cadena de frío no solamente para vacunas, sino también para biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, inmunoterapia. La inmunoterapia casi siempre es bueno, de 2 a 8 grados. También lo que hago es preparación de medicamentos. Yo me encargo de lo que es la preparación de la inmunoterapia, ¿verdad? O sea, de todo lo que tiene que ver con el producto, no solo prepararlo para cuando son infusionales, sino a veces que son subcutáneos, entonces también hacer las preparaciones y la administración de los medicamentos. No la administración infusional, no, esa parte sí ya no la hago yo, sino que se le pasa a la parte de enfermería, sino que, pero por ejemplo, las subcutáneas o cuando son eh, vacunas, esas sí las puedo realizar yo. Se hacen las administraciones de medicamento, inclusive se hacen evaluaciones de palatabilidad. Esto significa que a veces hay productos que son para pacientes pediátricos que se hace un estudio de qué tan tolerable es un sabor del medicamento. Entonces se prueba, por ejemplo, si el producto, el paciente, ¿verdad? Lo tolera más o con leche materna o con algún jugo, o si se tolera no sé, si se tolera con algún otro tipo de líquido, entonces esas evaluaciones las hace el farmacéutico. También se evalúa adherencia, especialmente cuando son productos de vía oral, por vía oral. Estos productos se les entregan a los participantes, ¿verdad? Generalmente, bueno, puede variar, pero mensualmente o cada 21 días o cada 28 días. Entonces, los participantes en los estudios vienen a cita, por ejemplo, cada mes, y entonces cada mes me tienen que devolver las cajitas y yo tengo que anotar que la adherencia que han tenido y yo les entrego medicamento nuevo. Entonces, todo eso se realiza. También hay que realizar la detección y reporte de eventos adversos. Muchas veces, cuando uno les está preguntando y les está explicando cómo tomar el medicamento y recordando cómo tomar el medicamento, tal vez dicen alguna cosa sobre el producto que les haya, sobre el medicamento que les haya pasado. Entonces, pues uno lo comenta con el investigador principal en estos estudios o la investigadora y entonces llegamos a una conclusión, a un acuerdo y entonces se hacen los reportes a con respecto a los eventos adversos. También
entre las funciones de un farmacéutico en investigación es ser encargado de la parte no ciega del estudio. Esto se refiere a que hay estudios que tienen, generalmente bueno, no, hay muchos, hay de fase 2 y los de fase 3 también pueden ser ciegos. Se le dice ciego porque puede ser que el participante no sepa qué es lo que está tomando, ni el médico sepa qué es lo que está prescribiendo. Sin embargo, la única persona que sabe qué es lo que se le está entregando a cada participante es el farmacéutico, pues es el que lo prepara. Entonces, hay que hacer un enmascaramiento, ¿verdad? Hay que, tal vez si es un suero, si es en una infusión y el suero, el medicamento tiene un color diferente a lo que fuera un suero, ¿verdad? Una solución salina, entonces hay que taparlos bien para que no se vea qué paciente está recibiendo qué. Entonces, esa es una parte muy, muy importante. También hay que manejar o encargarse de otros suministros del estudio, por ejemplo, de mantener los inventarios y ese tipo de cosas. Por ejemplo, los kits de laboratorio. A los participantes en los estudios se les toman muestras de sangre, no solo para estudio farmacocinético, sino también para estudios bueno, en la parte de inmunología, para estudios inmunológicos. Y también se les toman laboratorios, bueno, exámenes de laboratorio para evaluar la parte de seguridad de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden ser kits de laboratorio, pueden ser termómetros, especialmente para estudios de infecciosos. A veces tienen que, por ejemplo, de influenza, se les dan termómetros a los participantes para que ellos puedan medirse la temperatura en su casa. Para los estudios de diabetes, a los participantes se les dan glucómetros. También, bueno, y en estudios, dependiendo del tipo de estudio, así pueden venir los suministros. También se da, una vez que ha terminado el estudio, hay que hacer la devolución de los materiales y no todos los materiales se destruyen, sino que, por ejemplo, a veces son computadores, a veces son eh, tipo teléfonos en los que los participantes tienen que hacer su evaluaciones, tal vez hacen cuestionarios, entonces se les dan un, un- un teléfono y al finalizar el estudio hay que devolverlos. Eh, y otro tipo de materiales. Y con respecto al medicamento, hay que destruir absolutamente todo lo que no se use. Y con esta destrucción hay que notificarlo a los comités de ética y al CONIS, porque hay que tener toda una trazabilidad desde, desde que se importa, desde que se trae al país, hasta que salga del país para devolución o aquí en el país indicarles cuánto se destruyó y se hace como una reconciliación al final del estudio. Los kits de laboratorios y material de laboratorio generalmente, que no se usa, generalmente se destruye, justamente por eso, porque hay que dar cuenta de que todo, o sea, de que no se pueden usar para otros estudios. Ahora, con respecto a los retos actuales de la profesión farmacéutica en este campo, y no solamente la profesión, sino nosotros como farmacéuticos, no, sino también en el área en sí, es que es un área que genera mucha controversia, especialmente en sectores no científicos. Muchos tratan a las personas participantes como piensan que son conejillos de indias y por no estar, ¿cómo se llama?, informados tal vez, entonces piensan que es una actividad ilegal. Sin embargo, esta actividad es sumamente regulada. eh, y la idea de los conejillos de indias en realidad no es así. Cada participante participa de forma voluntaria. En el consentimiento informado se les indica exactamente cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles beneficios y basado en eso, los participantes toman su decisión informada.
Entonces, eso es algo que es una concepción con la que con la que hay que lidiar, pues es bastante controversial. Otro reto que a mí me tiene preocupada a veces es conocimiento por parte de las autoridades en cuanto a los procesos y legislación de otros países que toman como referencia. Bueno, esto les voy a explicar un poquito. Nuestra ley, en la parte les voy a explicar con un ejemplo más bien. Nuestra ley, en una parte de los artículos que tiene, especialmente en la parte de dispositivos médicos, habla de que para aprobar un dispositivo médico tiene que tener lo que se llama un IDE, que eso es de la legislación de la FDA. El IDE es un permiso que da la FDA para que los estudios puedan realizarse estudios clínicos con dispositivos médicos. Sin embargo, la legislación de la FDA no a todos los dispositivos médicos se les genera un IDE, porque la legislación permite que haya IDEs, que haya dispositivos médicos que por sus características y por el riesgo que no tienen, no necesitan un IDE. Entonces, ese tipo de cosas, nuestra legislación lo está pidiendo sin tomar en cuenta que en Europa no tienen IDE ni necesidad de IDE porque la legislación no lo considera así. Y en Estados Unidos, la legislación no le da IDE a todos los dispositivos médicos. Entonces, a veces son cosas como que trajeron, ¿verdad? Tomaron de otras legislaciones sin conocerlas, sin conocer el día a día de cómo se realiza un estudio, ¿verdad? Y de las particularidades de cada estudio. Entonces, ese es solo un ejemplo de cosas que tal vez hay que mejorar en la ley. Otra cosa que a mí me parece un reto es la promoción por parte del CONIS. En la ley dice que el CONIS es el encargado de realizar la promoción de los ensayos clínicos en el país y la promoción por parte eh, con respecto a buenas prácticas clínicas. Y en ese aspecto, a mí me parece que todavía eh, el CONIS todavía no está, pues sí está haciendo ciertas actividades, pero va como un poco lento. Entonces, a mí me parece que podría mejorarse mucho. Eh, otra, Otro reto que considero importante es que esta es un área muy linda, sin embargo, en nuestro país hay pocos centros de investigación, ¿verdad? Entonces, es un área de trabajo que apenas todavía se está abriendo. No hay muchos centros de investigación, entonces no hay mucha experiencia a la que digamos que los farmacéuticos podrían estar haciendo o podrían estar teniendo. Y el otro reto que yo veo es con respecto a las los estudios de fase 1. Nuestra legislación dice que los ensayos de fase 1 solo se pueden hacer si son aprobados por el Comité de Ética del Ministerio de Salud. Entonces, el Comité de Ética del Ministerio de Salud apenas está siendo conformado. Entonces, todavía en nuestro país no se pueden hacer estudios de bioequivalencia de fase 1. Entonces, hasta que ya esté, o sea, el comité ya está conformado, pero está empezando a trabajar. Entonces, todavía va a pasar un cierto tiempo hasta que podamos tener ya ensayos de fase 1 aquí en Costa Rica. Continúo. La otra pregunta que me hicieron es ¿cuál es el conocimiento complementario que un farmacéutico debería tener para trabajar en esta área? Bueno, indispensable así, número 1, el inglés y cualquier otro idioma que uno pueda adquirir. En realidad esto le abre a uno el panorama así, a 100, pero
indispensable el inglés, o sea, es básico. Más bien, ese ni siquiera debería ser complementario, debería ser lo que ya debe, con lo que ya debe salir un profesional en farmacia. Otros conocimientos serían, bueno, la parte de bioética. De hecho, tenemos varias colegas que trabajan en bioética, no solo, digamos, a nivel de en la universidad misma, sino, digamos, bueno, en la UCR, digamos, y sino en otras universidades. También conocimientos de administración y manejos de proyectos. Cada ensayo clínico es un proyecto, entonces en realidad es súper importante tener esa visión metodológica de cómo ir trabajando con varios proyectos a la vez y cómo poder eh, o sea, manejarlos de la forma más efectiva posible. Conocimiento en legislación, no solamente la local, a veces es importante conocer de otras legislaciones de otros países para saber qué cosas están realizando. Y aquí abajo puse estas dos porque en realidad esas son como para mí, porque yo, bueno, con la experiencia que yo ya tengo, me gusta mucho y están habiendo muchos estudios de oncología. Entonces, conocimiento complementario sería súper importante para alguien que trabaje en la parte de estudios clínicos oncológicos, estar eh, pues educado, capacitado en técnicas asépticas y de bioseguridad y en el manejo y preparación de citostáticos. Y finalmente, pues, ¿cuál es el futuro de esta área profesional? Esta área en realidad es un área creciente y hay de todos. Entonces, un farmacéutico puede dedicarse a ser, como ven en la imagen, puede ser un monitor clínico, puede trabajar como regente de un depot. El depot es diferente a una farmacia. El depot es como decir el centro de distribución principal. Entonces, y hay tal vez un patrocinador contrata a un depot, digamos que es una droguería. Entonces, importan el medicamento, lo tienen en el país ahí y solo lo van distribuyendo poco a poco a las farmacias de los centros de investigación. Entonces, eso también es tenemos una colega que trabaja, bueno, que yo conozco, que también es regente de DIPOS. Puede ser trabajar en sistemas de calidad, ¿verdad? Toda la documentación que se genera en estos estudios es bastante, entonces se hacen auditorías también y se piden sistemas de calidad para asegurarse de que todo esté o sea, al punto. Puede ser encargado de asuntos regulatorios. Eh, como les digo, toda la documentación que genera un ensayo clínico es increíble. Entonces, en los centros de investigación, de hecho, yo tengo compañeros que son encargados de asuntos regulatorios, pero de la parte de investigación clínica. Entonces, es el manejo de toda la correspondencia con los comités de ética y de solicitar las aprobaciones y de notificar los eventos adversos y de documentar cualquier desviación que haya habido en el protocolo o documentar, bueno, todo lo que sucede en el estudio, enviar los reportes trimestrales para investigación. Los comités de ética piden, bueno, y la legislación lo establece así, de que hay que darle al comité de ética reportes de avance con respecto a cómo va el estudio en ese centro de investigación. Eh, otras, otros tipos de trabajo que puede tener una persona, un farmacéutico, puede ser como analista de datos, con todos los datos que se generan de la investigación. Bueno, esto va muy enlazado con bioestadistas, ¿verdad? O sea, con toda la información que se genera, se pueden hacer análisis de diferente tipo. También hay una parte que es como de redacción médica. Ese es otro trabajo que puede hacer un farmacéutico. Coordinación clínica, ¿verdad?
como les dije, monitoreo clínico, las partes de bioequivalencia. ¿Qué otra parte tengo por aquí? Ah, bueno, ser parte de comités de ética, como si fuera, por ejemplo, en la parte preclínica, ser miembro de un comité de ética del CICUA, o ser miembro de un SEC, de un comité de investigación, o ser miembro del CONIS, ¿verdad? Entonces, en realidad hay bastante donde trabajar. Y ya para finalizar, no, ya finalicé. Y nada más, ahí les dejo mi correo por cualquier preguntilla que tengan o algún comentario. Y vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Hay especialidades o certificaciones? ¿Cuáles entidades integran el CONIS? Ok, bueno, el CONIS no me la sé de memoria, pero sí sé que tiene que haber representante del Colegio de Farmacéuticos, de Médicos y Odontólogos. Hay un representante del CONICIT, hay un representante, bueno, lo lidera supuestamente, bueno, lo debe liderar el Ministerio de Salud, sin embargo, hace una delegación y entonces tiene una parte del Ministerio de Salud. Un representante del Ministerio de Salud, un representante del CENDEIS, tiene, ¿quién más? Hay otros más, pero vieras que no me acuerdo con nombres y apellidos, pero se lo puedo mandar, o se lo puedo mandar a la doctora Adriana y que ella se lo pase. Pero básicamente, si no, también pueden buscarlo en la página del CONIS. Uno se mete a la web y ahí le salen, digamos, cuáles son exactamente. La otra pregunta es, ¿hay especialidades o certificaciones en investigación clínica que se puedan obtener en el país? Que yo sepa, no. Por el momento solo hay los cursos de buenas prácticas clínicas y hay unos cursos que están dando de coordinación clínica, de cómo ser coordinador clínico, pero si uno quiere como estilo maestría, sé que hay unas, ay, otra vez ahí, ya, qué pena. Sé que hay unas en España que son muy bonitas, muy interesantes, y hay otras en otros países, pero digamos a nivel local por el momento no. No sé si tienen alguna otra preguntilla. Si no, entonces, ay, ya no pude. Si no, entonces más bien, no sé si habrá alguna otra para el doctor también o para mí. Yo creo que estamos, doctora. Si no, ahí Yo les voy a queda igual, el correo, cualquier cosilla. sí, voy a ver si les puedo compartir un segundo de mi perfil de LinkedIn, por si tienen alguna pregunta, entonces se meten ahí, me mandan un mensaje privado, que voy a estarles contestando. También, con respecto a la investigación preclínica, al menos en Costa Rica no hay certificaciones como tal. De hecho, yo estaba abriendo una certificación con la UNIBE, ¿verdad? Entonces simplemente es estar atento. Van a ser unos 4 módulos. El primer módulo va a ser generalidades, el segundo es investigación in vitro, el tercero es investigación in vivo y el cuarto es investigación in situ. Entonces, si les interesa, igual lo anunciaré también por la página de LinkedIn que yo tengo. Y en realidad es un reto, como lo decía la doctora, para ya dar unas palabras finales y cerrar. Investigación es un reto que se ha ido abriendo camino poco a poco en Costa Rica, pero hay mucho por hacer. Y sin más, les agradezco la atención que le brindaron a esta charla y agradezco al Colegio de Farmacéuticos por darnos también el espacio. Sí, muchas gracias. Más bien, y también a los estudiantes o las estudiantes que se conectaron, muchas gracias. Y pues nos vemos. Hasta luego.